Entonces, vamos a empezar con este tema que, bueno, básicamente vamos a empezar a ver lo que son los transistores BJT. Entonces, voy a adelantar un poquito las diapositivas. Aquí estamos. Entonces, con este tema que es el transistor BJT, este sí es un gran avance para la electrónica como tal. BJT viene de las siglas en inglés: bipolar, junction, junction, transistor. O lo que es lo mismo, transistor de unión bipolar. ¿Por qué se le llama bipolar? Pues porque vamos a presentar huecos, ¿sale? Y electrones libres, ¿sale? ¿Por qué se le dice unión? Pues porque están juntos, ¿sale? Y pues bueno, vamos a empezar. El transistor es un dispositivo semiconductor de 3 capas, que consta de 2 capas de material tipo N y una de material tipo P, o de 2 capas de material tipo P y una de material tipo N. Al primero se le conoce como transistor NPN y al segundo como transistor PNP. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tenemos una capa de tipo N, una capa de tipo P y otra capa de tipo N, ¿sale? Este sándwich es un transistor. Por aquí ahorita vamos a ver un poquito más adelante que una de las capas tipo N si lo vemos como PNP, ¿sale? Una de estas capas están extremadamente dopadas y en algunos libros lo van a poder ver como N más y P más, ¿sale? Esta de aquí es muy chiquitita, esta región, ¿sale? Y no está muy dopada, también tiene un poco dopaje. Y esta sí está dopada como normalmente, ¿sale? Aquí me faltó una N. Ok, ¿qué tan importante es el transistor BJT? Pues bueno, los inventores de este transistor, que se ven aquí, que son William Shockley, este lo revisamos en la ecuación de Shockley para un diodo, el doctor John Barden y el doctor Walter, lo voy a tutear, pues los tres compartieron el premio Nobel de 1956 por esta contribución, ¿no? O sea, tan importante fue el transistor que ya ganaron un premio Nobel y lo ganaron muy, muy rápido. El transistor se debe haber inventado en los años máximo 40, yo creo que en los 40, y luego en el 56 fueron premiados con un premio Nobel, ¿no? De nuevo, pues esto se hizo en el laboratorio Bell, lo que ahora se conoce como AT&T. Bueno, pues aquí está lo que les estoy tratando de decir un poquito, ya con dibujitos más bonitos. Tenemos un transistor PNP, porque tiene una capa P, una capa N y una capa P. Hay lo que les comentaba, ¿no? Es muy importante ver que este sería una capa, el emisor, a este se le conoce como emisor. Este va a estar extremadamente dopado. Esto es muy delgadito, esta capa N. Y esta capa P pues, está dopada normalmente. Lo mismo va a pasar aquí. Tenemos un emisor muy dopado, una capa P delgadita y otra capa N normalmente dopada, ¿sale? Recuerden, la capa de en medio no está tan dopada como las otras, ¿sale? No tiene, pues digamos que este tiene un exceso de electrones, no tiene tantos electrones. Digamos que este tiene un exceso de huecos, tampoco es que tenga muchos huecos, ¿sale? Ok, a esta parte, a este elemento que está muy muy dopado se le conoce como emisor. A la capa de diferente material se le conoce como base y a la capa dopada normalmente se le conoce como colector. ¿Sale? De ahí viene un poquito el nombre de esto. El emisor va a emitir, ¿sale?, a sus portadores mayoritarios hacia el colector. Y el colector lo que se va a encargar es de, pues como su nombre lo indica, de recolectar a esos portadores mayoritarios. Ok, eso es más o menos el esquema del transistor. Ok, voy a hablar, ya ahorita que vi la diapositiva, voy a hablarles un poquito de esto, un poquito más. Si ustedes se acuerdan, un diodo, es una unión P con una unión N. Entonces tenemos un ánodo y cátodo.
Uh-huh. Si ustedes se fijan, aquí es como si nosotros tuviéramos un diodo. Entonces, básicamente un transistor es esto. ¿Sale? A este se le llama base, a este se le conoce como el emisor y a este se le conoce como colector. No es el símbolo del transistor, ¿sale? Quiero que lo estoy usando para que entendamos lo que va a pasar aquí. Entonces, como si tuviéramos dos diodos. Vean que esta fuente que está aquí va a hacer que este pequeño diodo que forma el emisor con la base se polarice en directa. Y esta fuente que está acá va a hacer que el diodo que está entre colector y base esté polarizada en inversa. Esta es una parte típica de los transistores, ¿sale? El diodo de emisor a base va a estar polarizado en directa y el diodo de colector a base va a estar polarizado en inversa. Lo mismo va a pasar aquí, fíjense, nomás que los diodos van a estar al revés. Este es el emisor, este es el colector y esta es la base. Entonces vean que con esta polarización aquí, perdón, la apreté mal. Vean que con esta fuente que está aquí, ¿sale? Este diodo está polarizado en directa, el de base a emisor, y con esta fuente que está aquí, el colector a base va a estar polarizada en inversa. Ok, eso es bien importante ahorita que lo analicemos. Pues vamos a analizarlo con un PNP. El funcionamiento es el mismo para un NPN que para un PNP, solamente que al revés. Ahorita voy a imaginarme que vamos a mover a los portadores mayoritarios, ¿sale? A los portadores mayoritarios. Recordemos que en un material tipo P el portador mayoritario son huecos, en un material tipo N el portador mayoritario son electrones libres, ¿sale? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a checar, porque esto es muy importante para cómo funciona este transistor. Entonces, si analizamos esta parte que está aquí, vamos a este diodo, vamos a ver que está polarizado en directa. Por lo tanto, los portadores mayoritarios se van a empezar a mover hacia acá. Los huecos que se supone que tienen carga positiva, por decir de alguna manera, o que le faltan electrones, se van a empezar a mover hacia este lado. ¿Sale? Los electrones pues se van a mover hacia acá. Los pocos electrones libres que queden aquí pues, se van a empezar a mover hacia acá. ¿Ok? El N tiene portadores mayoritarios N. Perdón, electrones libres. Los portadores mayoritarios son electrones libres. Entonces, estos electrones, pues se fijan, están conectados a la fuente negativa, van a empezar a sentir que un rechazo hacia acá y van a empezar a brincar a estos huecos que están aquí, que se están poniendo aquí, ¿no? Entonces, así es como funciona un diodo en polarización directa y van a brincar. Recuerden, aquí es bien importante decir que estos son poquitos y que está muy delgado esta partecita, ¿vale? Porque si no van a decir, pues ¿cómo va a funcionar? Hay que recordar eso. Entonces, se fijan, pues ya generamos una pequeña corriente que va así, ¿no? Esta sería la corriente de electrones y así sería la corriente de huecos. Ok, voy a borrar un poquito porque se ve ya muy amontonado. Okay. Entonces, si más o menos me entendieron aquí, pues ya pueden darse cuenta que estos portadores mayoritarios se empezaron a mover hacia acá. ¿Sale? Okay. ¿Qué va a pasar con esto? Aquí vean que tengo una capa P y una capa N y está polarizada en inversa. Entonces, vean este signo menos, pues ¿qué va a hacer? Va a atraer a los pocos portadores, a los portadores mayoritarios que siguen siendo huecos hacia acá. ¿Sale? Los va a empezar a atraer hacia acá, hacia acá, hacia acá. Porque está conectado con el menos, ¿no? Las cargas diferentes se atraen. Entonces los empieza a hacer hacia acá. Este más va a empezar a atraer también a estos poquititos electrones libres. Bueno, ni siquiera los va a alcanzar a atraer. ¿Por qué? Porque recuerden que tenía muchísimos. ¿Vale? Muchísimos huecos. Entonces, estos pocos electrones libres que quedaban aquí ya se unieron a esos huecos. Ya no va a empezar a dejar fluir corriente hacia acá,
¿Sale? Ya se recombinaron todos en el material tipo N, ya se recombinaron con los huecos de este material tipo P. Entonces, este de aquí los va a empezar a alejar a esas cargas positivas. Perdón, a atraer a esas cargas positivas. Y recuerden que esta parte es muy delgada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que estas cargas positivas que están siendo repelidas por esta fuente ya no ven oposición aquí. Ya no ven ninguna oposición. ¿Por qué? Pues porque ya todos estos son electrones, ya está lleno, o ya más bien dicho, ya no quedan electrones libres con los cuales recombinarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Como están conectados un negativo de hasta acá, estos portadores mayoritarios que son huecos se van a empezar a trasladar hacia el lado del colector, por eso se llama colector. Empieza a recolectar a estos portadores mayoritarios de este material. Recuerden que este tiene muchos portadores mayoritarios, muchos es mucho más que estos, ¿sale? Entonces no ven aquí, ya no ven una resistencia, ya no ven ninguna forma de que yo me recombine aquí. Por lo tanto, empiezan a brincar hasta acá, generando un flujo, que recuerden que no es cierto que pasa eso, ¿no? Ya lo hemos platicado en otro tema. Un flujo de portadores mayoritarios. Válgame la expresión, ¿no? Un flujo de portadores mayoritarios del emisor al colector. Ya sabemos que los huecos no se pueden mover. Es por obviedad que si acá estoy moviendo muchos huecos, pues para acá estoy moviendo muchos electrones. ¿Sale? Recuerden que esa es el sentido de la corriente convencional. ¿Sale? Ok, y ese es el principio de funcionamiento de un transistor. Sé que se ve un poquito complejo, pero créanme que ahorita que haga una analogía, lo van a entender más. Imagínense que tenemos una tubería. ¿Sale? Aquí está una tubería. Y aquí tenemos una bola o una válvula conectada con un resorte. ¿Sale? Así. Y aquí tenemos otro pequeño flujo de agua. Este es el emisor, el colector y la base. Si yo pongo este resorte, o más bien dicho, si el flujo de agua en la base es inexistente o es cero, pues yo voy a imaginarme que aquí tengo, ya lo dibujé mal, perdónenme, lo dibujé un poquito mal. Voy a imaginarme que esta tubería pues, está totalmente bloqueada, ¿no? Por esta pequeña válvula. ¿Qué tengo que hacer para que empiece a circular corriente del emisor al colector? Pues yo tengo que aplicarle una pequeña fuerza aquí. ¿Para qué? Pues para que esta válvula se empiece a abrir. Se va a empezar a mover el resorte y por lo tanto el flujo va a estar hacia acá. ¿Sale? Luego, si yo le aplico más corriente aquí, pues esta válvula va a desaparecer. Y ahora tengo todo el flujo de emisor a colector. Y es una analogía perfecta de lo que está aquí. Si yo le aplico corriente a la base, lo que yo voy a hacer es que estos portadores libres que están aquí se van a empezar a recombinar mucho más rápido. Llega el punto en el cual estos electrones ya no tienen cómo recombinarse y dejamos pasar toda la corriente del emisor al colector. ¿Sale? Mientras que la corriente de la base no sea tanta, estos electrones todavía tienen oportunidad de recombinarse hacia acá y por lo tanto la corriente no se deja pasar toda la corriente. ¿Sale? Entonces, ya forma de resumen más o menos, espero que me hayan entendido, pues la unión PN de un transistor se polariza en inversa, en tanto que la otra se polariza en directa. Y lo que hacemos aquí es que esta corriente de emisor, ¿sale? Va a ser igual a una corriente del colector más una corriente de base. En este sentido. La corriente de base siempre va a ser muy pequeña comparada con las otras. Y de hecho vamos a ver que muchas veces ponemos que IE es aproximadamente igual a IC, porque IB es muy pequeña. ¿Sale?
Pero bueno, pues aquí está esta corrientita. Espero que haya quedado más o menos explicado con esto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya que entendemos un poquito esto, vamos a ver cómo se genera la corriente o cómo se ve la corriente, ¿no? Ok. Este es el símbolo de un transistor PNP y este es el símbolo de un transistor NPN. La flecha en el símbolo, esta flecha que está aquí, les indica hacia dónde fluye la corriente. Ustedes se fijan, aquí la corriente va del emisor hacia el colector. Y aquí la corriente va del colector hacia el emisor. Aquí van a decir, profe, pues aquí lo que nos acaba de explicar está mal. Me dijeron que el emisor es el que emite. Sí, el emisor emite portadores mayoritarios del elemento, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí pareciera que está al revés, pero es porque este es el sentido convencional de la corriente. Los electrones se están moviendo de aquí hacia allá y el electrón es el elemento mayoritario. Aquí no, aquí lo que estamos midiendo es el movimiento de huecos, aunque ya sabemos que no se mueven. Y esos sí van en este sentido. Vean que siempre se cumple que el emisor emite a su portador mayoritario hacia el colector. Lo que tiene que quedar claro es que es el portador mayoritario. ¿Sale? Lo que se está moviendo es el portador mayoritario. O estos símbolos lo que significan es el portador mayoritario. Y que en este caso corresponde con el sentido convencional de la corriente y en este caso no corresponde con el sentido convencional de la corriente. Ok, déjenme ya. Borro. Porque si se fijan, esto es básicamente lo mismo que ya les expliqué. En un transistor PNP vamos a tener que la corriente IE es igual a IB más IC, ¿no? Esto es como si fuera un nodo. Todo este elemento es como si fuera un nodo. Por lo tanto, IE es igual... Ay, me salió bien feo, perdónenme. A veces esto de escribir no es tan fácil. Que IE para este caso va a ser igual a IC más IB. Y en este caso, pues también, ¿no? IE es igual a IC más IB, ¿no? Noten que aquí entran las dos corrientes, si se acuerdan en los nodos, la ley de nodos de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran a un nodo deben de ser iguales que las corrientes que salen, ¿no? Si todo esto lo vemos como un nodo, la única corriente que entra es IE y debe ser igual a las dos corrientes que salen, que es IC e IB. Lo mismo aquí, si yo veo este como un solo nodo, entra IC y sale e IB y sale IE, ¿no? Y la ecuación es la misma. Entonces, bueno, la flecha en el símbolo gráfico define la dirección de la corriente del emisor, pero el flujo convencional a través del dispositivo. ¿Sale? Para un PNP corresponde con el flujo de huecos que les traté de explicar hace unos instantes. Bueno, para describir plenamente el comportamiento de un dispositivo de 3 terminales como el de los amplificadores, perdón, ahí el perrito está haciendo su show. Para describir plenamente el comportamiento de un dispositivo de 3 terminales como el de los amplificadores en base común, que eso es lo que estamos viendo ahorita, se requieren algunos conjuntos de características, uno para parámetros de entrada, que es el punto de operación o punto de manejo, y el otro para el lado de salida. El conjunto de entrada para el amplificador en base común relaciona una corriente de entrada, que es la corriente del emisor, con un voltaje de entrada, que es el voltaje de base a emisor, para varios niveles de voltaje de colector a base. Entonces, vean aquí lo que va a pasar. Si yo le aplico un voltaje de colector a base de 20 volts, sería esta gráfica, ¿vale? Y yo le aplico un voltaje de base a emisor de, por ejemplo, 0.7, pues la corriente de emisor son unos 2 miliamperes. Si yo subo un poquito el voltaje a 0.8, noten que, bueno, pues más o menos 8 miliamperes, aunque me fui bien chueco, pues, pero le quiero dar a entender es que la corriente está en función, ¿sale? Del voltaje de la base. Y este voltaje de la base lo vamos a traducir como una corriente en la base. Entonces, digamos que la corriente del emisor está en función de la corriente de base. ¿Ok? Eso es lo que dice esta grafiquita. Si yo bajara el voltaje de BCB, del voltaje colector a base, pues veríamos que baja un poquito en los niveles de corriente del emisor. ¿Vale? Bueno,
También tenemos que verlo por el conjunto de salida, en el cual relaciona una corriente de entrada IC con un voltaje de salida VCB, voltaje colector a base, para ver los niveles de corriente de IE. La salida o conjunto de características del colector ofrece 3 regiones básicas de interés. Esto sí es bien interesante, ¿vale? Son regiones muy interesantes. De hecho, esta es la parte fundamental del transistor. Las regiones activas, la región de corte y la región de saturación. Voy a explicarle estas regiones con lo mismo que hicimos con la tubería. Aquí está, ¿no? Esta es la base, el emisor, el colector y aquí tenemos nuestra válvula. Si esta válvula está completamente cerrada, se dice que estamos en la región de corte y no dejamos pasar corriente del emisor al colector. Si esta válvula está más o menos abierta, por decirlo así, va a dejar pasar una cierta cantidad de corriente, ¿vale? Y a esa región se le conoce como la región de activa. Y si yo la abro completamente, así como está ahorita, pues voy a dejar que toda la corriente fluya, y a esa se le conoce como la región de saturación, y tiene sentido, ¿no? La región de corte es porque corto el flujo de corriente, la región de saturación es porque ya saturo el flujo de corriente, ya no puede dar más, ¿sale? El transistor. Y las regiones activas, pues bueno, se le conoce así a la región donde vamos a trabajar al transistor como amplificador. La primera es la región que normalmente se emplea para amplificadores lineales sin distorsión. Las otras se utilizan para hacer conmutaciones. El transistor se utiliza en esa forma, con la región de corte y saturación, para permitir un paso de corriente o para bloquear un paso de corriente. ¿Sale? Noten que es es muy parecido el concepto de bloqueo y de paso de corriente, pero ahora sí tengo forma de controlarlo. Esa es la gran ventaja del transistor. En un diodo no hay forma de controlar el flujo de corriente, ¿no? Si se cumple la condición de que estoy polarizado en directa, el diodo conduce. Y si se cumple la condición de que estoy polarizado en inversa, el diodo no conduce. En un transistor ahora sí hay una señal de control, ¿sale? ¿Cuánta corriente voy a dejar pasar? Pues cuánta corriente de base le vas a inyectar, ¿sale? Y puede llegar a que sea cero completamente, que estaríamos en la región de corte, o a que sea el máximo de corriente que va a pasar y estamos en la región de saturación. Más o menos espero que me hayan entendido esas 3 regiones con este ejemplo. Y bueno, pues ya viéndolo en términos electrónicos, pues es esto, ¿no? Yo tengo una región de corte en la cual, si yo aplico más bien dicho, si hay una corriente del emisor de 0 miliamperes, pues estamos en la región de corte. Si hay una corriente que sería la máxima que se va a dar, estamos en la región de saturación. Y si estamos en cualquiera de estas zonas, estamos en la región activa. ¿Sale? Entonces, estas son las regiones. ¿Ok? Para esta topología de emisor de base común, vamos a encontrar otras topologías, ¿no? Esto es a lo que se refiere base común. Que no me acuerdo si lo expliqué. Esto es base común. Aquí, la base está puesta al punto común entre estas dos fuentes, ¿sale? Por eso se le conoce como base común. Entonces, esto se cumple para base común. Ok. Vamos a definir bien estas regiones. En la región activa, la unión base-emisor se polariza en directa, en tanto que la unión colector-base se polariza en inversa. Como su nombre lo dice, la región de corte se define como aquella donde la corriente en el colector es cero. Corto la corriente. Y en esta región de corte, las uniones base-emisor y colector-base de un transistor se polarizan ambas en inversa. La región de saturación se define como aquella región de las características de izquierda de BCB, de la escala horizontal, es decir, de esto de aquí, de este de aquí. En esta región se amplió para mostrar con claridad el cambio dramático de las características en esta región y observa el incremento exponencial de la corriente del colector al incrementarse el voltaje BCB hacia cero. En la región de saturación, las uniones base-emisor y colector-base se polarizan en directa. Eso es lo más importante. Y bueno, pues hasta ahorita vamos a pararle
Déjenme ver si continuamos. No, vamos a pararle aquí porque ya lo que sigue son unos cuantos ejercicios. Entonces espero que hayan entendido un poquito el cómo funciona el transistor, ¿no? Siempre va a ser igual, no importa la configuración, ¿no? Si yo quiero trabajar en región activa, debo de configurar la unión base emisor en directa y la de colector base en inversa. Si yo quiero irme a la región de corte, las dos uniones van a estar en inversa. Y si yo me quiero ir a la región de saturación, las dos uniones van a estar en directa. Entonces, eso sería como el breve resumen, ¿no? Recordando que en la región de activa, pues yo dejo pasar una cierta cantidad de corriente controlada, ¿sale? Recuerden, dejo pasar una cierta cantidad de corriente entre el emisor y el colector, controlada por la corriente de base, ¿sale? En la región de corte, yo dejo pasar toda la corriente que le puede dar el emisor al colector, ¿sale? Y en la región de saturación, perdón, al revés, ¿no? En la región de corte, perdón, en la región de corte, yo no dejo pasar la corriente, ¿sale? Perdón. En la región de corte no dejo pasar la corriente y en la región de saturación yo dejo pasar toda la corriente que es posible que me dé el emisor a la base. Eso es básicamente el resumen. Creo que con la analogía es un poquito más claro el hecho de cómo funciona el transistor, ¿sale? Muchísimas gracias por su tiempo y por espero que les haya parecido interesante y que haya estado bien explicado. Muchísimas gracias.